Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todas y a todos. Sean bienvenidos nuevamente a este día de festejo, este día de celebración, este día que se cumplen 10 años, 10 años, 10 años de este seminario de pensamiento en español, seminario que aborda cuestiones fundamentales de nuestra realidad, de nuestra cotidianidad. Y pues estoy muy feliz de moderar esta mesa. Estoy bastante contento de poder presentar a estos distinguidos ponentes que vamos a tener a continuación en esta mesa 4 que tendrá un horario de 5 a 7. Así que voy a presentar a los ponentes: Josué Cisneros, Marco Antonio Martínez Pérez, Mario Alberto Escalante, José Luis García, Gabriel Argenis Ponce, que tendremos el gusto y el honor de poder escuchar. Que qué mejor manera que festejar estos 10 años que con estas participaciones que se han presentado a lo largo de esta jornada. Voy a darle la palabra entonces a Josué Cisneros, si ya estás listo para tu ponencia. Sí, sí, Perfecto. gracias, Omar. Buenas tardes a todos. Pues me sumo al gusto de estar en este evento, de festejar este seminario tan importante. Bueno, quisiera aclarar que hubo un cambio en el tema. En un principio pensaba hablarles sobre algo que me ha interesado últimamente, que es la relación de Gauss con el vitalismo y con toda esta tradición de la filosofía del siglo XIX, pero pues dado el tiempo y dado el tema, me pareció más interesante quizá hablarles de la labor de difusión del pensamiento en español que llevó a cabo José Gauss. Entonces, pues ese será el tema. He titulado mi ponencia José Gauss y el pensamiento hispanoamericano. Está dividido en dos partes. En la primera voy a hablarles un poco del itinerario intelectual, cómo se acercó a estos temas y algunos de sus frutos. Y en la segunda quisiera subrayar algunos aspectos de la reflexión de Gauss sobre esta materia. Entonces, sin más, paso a leer y, bueno, ahí me avisan del tiempo, por favor. Dice, la figura de José Gauss representa sin lugar a duda un parteaguas en el conocimiento, estudio y difusión del pensamiento hispanoamericano, gracias a sus estudios y trabajos sobre obras de filosofía en lengua española, en los que predomina la forma de la reseña, aunque también se cuentan ensayos críticos más elaborados. El ámbito culto mexicano de principios del siglo XX pudo hacerse una idea informada acerca de la originalidad y trascendencia de la producción filosófica hispanoamericana. Asimismo, gracias al impulso que dio a los estudios del pensamiento en lengua española, sobre todo en relación con el ámbito mexicano, a través de diversos cursos y seminarios, fue posible que durante un breve periodo se mostraran avances notables en dicha materia. Tal fue la importancia que adquirió el tema del hispanismo en la labor profesional de Gauss, que él mismo llegó a reconocer en las confesiones profesionales que, cito, la reivindicación de los valores anejos a las formas peculiares del pensamiento hispánico es la parte de mi labor que personalmente estimo como principal. Fin de la cita. Primera parte, en busca de una filosofía en español. Podemos suponer que, puesto que Gauss se formó en la Academia Española bajo la tutela de algunos de sus principales referentes, contaba a su llegada a México en 1938 con amplios conocimientos de la filosofía y la historia de las ideas en España, lo cual se ve reflejado en sus estudios sobre pensamiento español. No así de lo hecho en México y Latinoamérica en materia de filosofía. Como atestigua a Aurelia Valero, todo parece sugerir que, en general, cito, entre el equipaje del viajero había apenas algunas nociones acerca del lugar que lo esperaba. Fin de la cita. No obstante, pronto mostró una gran apertura e interés. Así lo demuestra el hecho de que, en mayo de 1939, apenas unos meses después de su llegada a México, el filósofo transterrado diera a la publicación una reseña del libro El perfil del hombre y la cultura de Samuel Ramos. A esta publicación le siguen al poco tiempo una serie de trabajos sobre el pensamiento de Antonio Caso, José Vasconcelos, Alfonso Reyes, Osvaldo Robles, entre otros.
Ahora bien, por lo que se refiere a reflexiones cuyo tema es el pensamiento o filosofía en lengua española en cuanto tal, podemos decir que el punto de arranque lo constituye una serie de anotaciones de octubre de 1941, a las que le sigue una conferencia sobre cultura prehispánica de enero de 1942, en la que Gauss reflexiona por primera vez sobre América y su riqueza cultural. De mayor importancia es la serie de artículos o artículo dividido en 3 partes, publicado en la revista Cuadernos Americanos entre julio de 1942 y noviembre de 1943, bajo el título El pensamiento hispanoamericano, notas para una interpretación histórico-filosófica. En estos artículos, Gauss trata de ubicar el pensamiento y la cultura hispánica en las coordenadas geográfica, histórica e intelectual. Es además ocasión de una interesante reflexión en torno a las particularidades del pensamiento español, así como de un diagnóstico sobre su presente y futuro. Otro hito importante en el itinerario intelectual de Gauss lo constituye la creación y dirección del Seminario para el Estudio del Pensamiento de los Países de Lengua Española, que coordinó en la década de los 40 en el Colegio de México. El primer fruto de este seminario es nada menos que la tesis de maestría de Leopoldo Sea, titulada El positivismo en México, pero también tenemos otros trabajos de igual importancia, como por ejemplo la introducción de la filosofía moderna en México de Bernabé Navarro, los grandes momentos del indigenismo en México de Luis Villoro, o el libro sobre el eclecticismo de la doctora Carmen Rovira. Por otro lado, en continuidad con los trabajos de este seminario y con ocasión de un seminario organizado en 1944 por José Medina Chavarría y cuyo tema fue la América Latina, Gauss tuvo oportunidad de volver sobre sus reflexiones acerca de la hispanidad. Resultado de esta nueva reflexión es la ponencia titulada El pensamiento hispanoamericano. En dicha ponencia, el filósofo transterrado profundiza sobre su visión histórico-crítica del pensamiento de lengua española, si bien el énfasis está puesto esta vez en las perspectivas que abre la cuestión del paso de la colonia a la independencia, de Latinoamérica a España y viceversa. Por otro lado, acerca de la esencial cristiandad que es inherente a la cultura hispánica y al papel que le corresponde en la crisis de la modernidad. En general, la producción intelectual de Gauss sobre el pensamiento hispánico se encuentra en los libros Pensamiento de lengua española y Pensamiento español de 1945, así como la importante Antología del pensamiento de lengua española en la edad contemporánea. Y ya unos años después hay una compilación de artículos titulada En torno a la filosofía mexicana de 1952 y un libro inconcluso titulado El siglo del esplendor en México, sobre filosofía colonial, libro que actualmente está publicado en el tomo 3 de las obras completas. Segundo punto, aspectos de la reflexión gaussiana sobre pensamiento en español. El modo en que Gauss se aproximó al estudio del pensamiento hispanoamericano se ubica en el contexto de una reflexión más general sobre la naturaleza e índole de la filosofía. Bajo el título de Filosofía de la Filosofía, Gauss pretende llevar a cabo una reflexión filosófica de segundo nivel, es decir, en la que la filosofía sea para sí misma el tema y objeto de estudio. Es en relación con esta cuestión que toma especial relevancia la historia del pensamiento o historia de las ideas, pues de lo que se trata precisamente es demostrar la historicidad inherente a la filosofía, su arraigo a determinadas concepciones del mundo históricamente cambiantes. Tal es la perspectiva desde la cual en 1942 Gauss se embarca en el estudio de la historia del pensamiento en lengua española. En el primer artículo de la serie El pensamiento hispanoamericano, Notas para una interpretación histórico-filosófica, nuestro autor ofrece una caracterización general de dicha historia, la cual se concibe en 2 sentidos. En un primer sentido, la historia del pensamiento hispánico se plantea en relación con el movimiento de independencia iniciado en el siglo XIX en Latinoamérica, siglo XVIII, perdón, el cual, piensa Gauss, tuvo repercusiones decisivas en la propia España peninsular a principios del siglo XIX.
Destaca a este respecto la indicación de un movimiento liberador o de emancipación espiritual que atraviesa la historia reciente del mundo hispanoamericano, España y Latinoamérica incluidas, constituyendo su principio unificador y su principal proyección hacia el futuro. En un segundo lugar, en relación con la historia de la filosofía, el pensamiento hispanoamericano se halla en la búsqueda de su propia identidad. En primera instancia, a través de la importación de filosofías extranjeras. Solo en años recientes, gracias a los impulsos iniciales de la Ilustración, pero sobre todo ya entrados en el siglo XX, en relación con los trabajos de autores como Ortega, Martí, Rodó, entre otros, pudo la cultura hispánica acceder a un grado de autorreflexividad tal que le permite plantearse la pregunta por su configuración espiritual particular. Otro aspecto a destacar de la reflexión gaussiana se refiere a la teoría de los caracteres, a partir de la cual pretende definir el pensamiento en español. A este respecto, Gauss considera que son acaso los temas estético, político y pedagógico característicos de nuestra tradición. Estético, pues importa la expresión bien lograda y el discurso elocuente más que la construcción de sistemas abstractos de altos vuelos. Político, puesto que hay toda una pretensión reformadora o de cambio social detrás de todo este esfuerzo de pensamiento, la cual, en consecuencia, cristaliza en una forma de pensamiento pedagógico en el sentido de la formación política del pueblo. A lo cual habría que añadir, acaso, una raíz ética profunda que orienta la señalada empresa pedagógica y política. Es a través de estos rasgos o temas que, a juicio de Gauss, cito, se hace patente una unidad que viene a ser la característica radical del pensamiento hispanoamericano, aquella sobre la que gravita su significación misma. Fin de la cita. En general, podemos decir que en este grupo de ensayos, Gauss propone entender el pensamiento hispánico ya no desde una visión tradicionalista, es decir, como una mera expresión cultural, entre otras, objeto de contemplación intelectual, sino como algo que pertenece a una tradición ciertamente, pero en continua recreación. Esto resulta decisivo para la cultura hispánica que está pues tan distante de su propia historia y de reconocer el poder reformador que se desprende de ella. De ahí que señala nuestro autor, cito, tema sobreentendido, tácito o expreso de todo pensamiento es su pasado, presente y futuro, porque su problema es el de decidir de sí en los tres. En la real tradición y posible creación de cada caso entra el mayor o menor ser, el tema y problema expreso. El tema expreso del pensamiento americano actual es él mismo en su pasado, presente y futuro. Por otro lado, en la conferencia de 1944, titulada El pensamiento hispanoamericano, Gauss vuelve a plantear la pregunta por la significación del pensamiento en lengua española desde una nueva perspectiva. En esta ocasión, Gauss enfatiza el rol peculiar del mundo hispánico frente a la crisis de la modernidad, a medio camino entre la ilustración y el conservadurismo. La propuesta de Gauss a este respecto es que la historia no sigue el mismo desarrollo en todos los pueblos y culturas y que no hay un modelo único mediante el cual interpretar la sucesión histórica de pensamientos y cosmovisiones. Por el contrario, ello depende de diferentes factores que es preciso interpretar de distinto modo. Más que una historia lineal y evolutiva, estaríamos hablando de un conjunto de capas tectónicas que emergen y se superponen. Bueno, me voy a saltar un poco. Si aplicamos esta propuesta al mundo hispánico, notamos que habría dos tendencias dominantes, las cuales se intercambian entre distintas edades y épocas. Por un lado, una tendencia que podríamos denominar tradicionalista, característica de la época del pensamiento colonial y del periodo de grandeza español. Por otro lado, una tendencia de independencia o liberación iniciada en América con el movimiento homónimo y de algún modo compatible con el pensamiento de la decadencia de la España reciente, si bien de análoga tendencia libertaria, como se puede apreciar en el krausismo. En ambos casos se trata, como ya he señalado, de tendencias que no son excluyentes ni restrictivas, o sea que puede convivir tanto esta faceta como más libertaria con una faceta más conservadora dentro de esto que Gauss denomina mundo hispánico. Partiendo de estas coordenadas, ¿qué nos dice el diagnóstico de Gauss sobre la situación actual del pensamiento hispanoamericano?
En primer lugar, que su papel en la crisis de la modernidad, a saber, el fin de la Segunda Guerra Mundial y los albores de la Guerra Fría, es distinta en el caso del mundo hispánico que en el resto de los países occidentales. Y es que ciertamente los países de lengua española comparten la crisis de Occidente. No obstante, su rol es distinto. Para los países protagonistas de la modernidad, se trata de la crisis de su grandeza. Por el contrario, para los países del mundo hispánico implica, cito, una relación con su propia grandeza, distinta, puesto que la entrada en la modernidad para estos países significó nada menos que, cito, desviarse de la grandeza propia para seguir la extraña. En definitiva, la crisis actual toma dos vertientes distintas. Y esta es una cita de Gauss: para los países protagonistas de la modernidad, la crítica de esta o de su grandeza. Para los países de lengua española, la crítica de la grandeza extraña y la crítica de su desviarse de la propia por la extraña. Fin de la cita. Concluyo con lo siguiente. Como hemos visto a lo largo de este trabajo, el pensamiento de Gauss ofrece herramientas y claves de interpretación de gran valor para acercarnos a nuestra tradición filosófica. Considero que estas se pueden resumir en la búsqueda de un acercamiento histórico que se ajuste o sea fiel a la realidad hispanoamericana, más allá de los cánones tradicionales. A partir de ello, resulta pertinente hacer una tipología del pensamiento o filosofía en lengua española, la cual nos permitiría comprender la originalidad de este, o cuando menos su especificidad. En otras palabras, es sobre la base de una comprensión histórica de caracteres del pensamiento hispanoamericano, como la que propone Gauss, que se puede plantear con derecho la pregunta por la vigencia y la necesidad de una filosofía en lengua española. Eso sería todo. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Josué Cisneros. Ha recuperado un texto bien fundamental dentro de la historia de la filosofía. Este texto de José Gauss, que se publicó me parece, por el Colegio de México, que en este comité también aparecía Alfonso Reyes, entre otras personalidades, tenían como este eje rector dentro de este seminario latinoamericano, poder pensar justamente esta realidad latinoamericana desde una mirada filosófica, ¿no? Ahí José Gauss plantea un recorrido historiográfico y es el primero que hace este recorrido. A partir de ese momento hay una preocupación latente dentro de la realidad latinoamericana, me parece que podríamos decir eso, por pensar lo que ya José Gauss había vislumbrado. Me parece muy atinada tu participación en el marco de estos 10 años de este festejo y una muy buena ponencia. Vamos a continuar entonces con la siguiente ponencia que la va a dictar. Bueno, también les recuerdo que a los que nos están siguiendo por Facebook, que pueden estar haciendo sus preguntas. Al terminar esta serie de ponencias, vamos a seguir vamos a hacer las preguntas, las respuestas y seguimos atentos. También les recuerdo a los ponentes que tenemos alrededor de 15 minutos. Van a estar atentos también aquí a los mensajes del Zoom para que no saturar directamente y no intervenir, sobre todo en la ponencia. Le doy palabra a Marco Antonio Martínez Pérez, si estás preparado ya con tu ponencia. Hola, ¿quién, perdón? Marco, adelante. Sí, yo. Sí, Marco. Ok, es que tuve aquí una dificultad técnica con el micrófono, permítame un segundo. No te preocupes, si te dificulta ahorita, podemos pasar a la siguiente ponencia, como tú lo consideres, y ahorita la cambiamos. Pues si están listos, si me hacen favor, sí, porque tengo aquí un problema con la cámara. Déjame ver. No te preocupes, son estos dispositivos Foucaultianos que nos impiden con el desarrollo de la ponencia, pero vamos entonces con Mario Alberto Escalante. ¿Estás por aquí, Mario? Hola, ¿qué tal? Sí, por acá. Adelante, entonces vamos a dar pie a la ponencia de Mario Escalante Villegas y en un momento seguimos con Marco. Adelante, Mario. Muchas gracias, Omar. Pues al igual que en el caso de Josué, también yo hice una modificación respecto del título que aparecía hace un momento en esta portada donde se presentaban las ponencias.
Y bueno, el título que yo le di, que prescribí respecto de la ponencia que voy a dictar, es la expresividad y el silencio, que a propósito pues es una, hasta cierto punto, continuación o un diálogo que había establecido con Villoro a propósito de un evento que iba hace poquito también y donde por cierto estuvo por ahí también acompañándonos Omar, también como moderador, si mal no recuerdo, sobre el centenario de Villoro, que hablaba sobre el silencio precisamente, ¿no? Y voy a retomar ese punto, pero lo voy a retomar desde otro autor que en esa ocasión me quedé, digamos, con las ganas de hablar de este autor, que es el que principalmente trabajo y que además soy quizás el responsable principal, no el único, pero el principal de traerlo a colación una y otra vez por acá al seminario de pensamiento en español, ¿no? Entonces, bueno, la ponencia, reitero, se titula La expresividad del silencio, paso a darle lectura. Eh, la expresividad es uno de los conceptos cardinales del pensamiento nicoleano. En su metafísica de la expresión, dicho concepto adquiere incluso una cierta preeminencia ontológica, ocupando el centro de la concepción metafísica nicoleana. Allí Nicole llegará a afirmar que, cito, el logos es la dianoia del ser. Hablar es dar razón, logon didonai, que la filosofía da razón del ser mismo significa que, con esta palabra eminente, el ser se expresa a sí mismo en la verdad. Fin de la cita. La intención del presente texto es reflexionar en torno al concepto nicoleano de expresión desde un problema que es inherente a su planteamiento mismo, a saber, la necesaria inclusión dentro de la expresión de aquello que es esencialmente inexpresivo. Uno de los puntos de partida del planteamiento nicoleano es la afirmación del carácter apodíctico de la presencia del ser. El ser está a la vista, hay ser, el ser es fenómeno. Con esta afirmación, Nicón alude al hecho simple, entre comillas, de que las cosas son, cito nuevamente a Nicole, disponemos, nos dice, de una inmediata intuición del ser. Las cosas que están delante de nosotros son y somos también nosotros, los sujetos que las aprendemos como reales. Parece que perdimos tantito a Mario, vamos a esperar a que se reconecte. Y todavía tenemos algunas ponencias pendientes, la de Marco, ¿verdad? Que ya está por aquí. Y también ya está, a ver, vamos a ver, sí, se fue Mario. Yo creo que seguimos, Omar, y cuando regrese Mario retomamos. No sé si Marco ya está listo. Sí, si ya me veo, ahora sí. Sí, te veo. Ok, estoy lista. Sí, pues con gusto puedo empezar. Vamos a esperar a que también se restablezca. Pero bueno, yo con gusto puedo empezar. Ustedes díganme. Yo creo que sí empezamos contigo para que Mario tenga tiempo de restablecer su conexión. Bien, entonces, ¿se ve ahí mi pantalla? No sé. Sí se ve, Mario. Ok, es la presentación. Marco. Sí. Por favor. Adelante, Entonces, adelante. Sí, voy. Bueno, les agradezco su atención. Voy a hablar en esta ocasión sobre el pensamiento de Carlos Sigüenza y Góngora, sobre todo en lo que tiene que ver al desarrollo de la ciencia novohispana. Simplemente con ánimo de contextualizar primero, hay que tener presente que Sigüenza y Góngora nació en la Nueva España, actualmente México, el 15 de agosto de 1645. Fue un autor muy prolífico y un personaje con mucha curiosidad. Fue polígrafo, historiador, cartógrafo, matemático, poeta, filósofo y astrónomo. Astrólogo también, ahorita vamos a ver por qué. En el año 1600 se integra en la orden jesuita y en 1662 hace sus votos para profesar como sacerdote. Fue hasta 1672 que obtuvo la cátedra de matemáticas en la Real y Pontificia Universidad de México, y en 1682 se le nombró capellán del Hospital de Amor a Dios. En el 673 se ordenó como sacerdote, y en 1681 escribió un manifiesto filosófico contra los cometas, del cual vamos a hablar ahorita en adelante, que funcionó como un intento por calmar el temor
y la superstición que generaba este nuevo fenómeno astronómico. Murió también en México en agosto de 1700. ¿Sí? Ahora bien, es interesante poder clasificar el pensamiento de Carlos Sigüenza y Góngora como un pensador moderno. Sin embargo, es un poco difícil de hacerlo, entre otras cosas, porque el término de modernidad es en sí difícil de definir. Varía según se aplique en el ámbito, por ejemplo, de la epistemología, de la sociología, de la historia de la ciencia, pero a pesar de que eso ocurra, podemos encontrar algunos factores comunes dentro de estas diferentes definiciones. En general, la modernidad funciona como un rechazo generalizado a todo lo tradicional. ¿Sí? Todo lo que estaba ya conocido, aceptado y de lo cual no se cuestionaba, en general en la modernidad se empieza a poner en duda. Es interesante notar que las culturas que eran más fuertemente tradicionales, cobran un especial valor en esta modernidad, pues procuran oponerse al dogmatismo y al autoritarismo de las ciudades, digamos, más centrales, ¿no? En segundo lugar, la modernidad es una forma nueva de estudiar el mundo en términos de la observación metódica y la experiencia. En la actualidad a esa experiencia le diríamos justo experimentación, pero bueno, en aquel entonces era algo muy incipiente y no podríamos darle ese nombre. La modernidad también propone una búsqueda de la racionalidad que sea totalmente independiente de la fe. Es decir, se propone un paso de problemas enteramente metafísicos al ámbito epistemológico. En el caso también de la modernidad, es interesante notar que el mundo se vuelve mucho más complejo, amplio y extenso. La humanidad abandona su carácter prioritario en el orden de las cosas, y esto debido, entre otras situaciones, por ejemplo, al descubrimiento de América, ¿no? Que evidentemente funcionó como una forma de enterarse de que el mundo era mucho más grande de lo que lo conocíamos. Las teorías copernicanas que esencialmente mueven a la Tierra del centro del universo también amplifican las dimensiones del lugar en el que vivimos, ¿no? Y en general, que creo que esto resume la idea de la modernidad, se acepta que la naturaleza es comprensible, objetiva y predecible. Es decir, que no está, que no depende, por ejemplo, que su comportamiento no queda dado en función de algún capricho divino o de algo que no podamos nosotros entender por medio del uso de la razón. Ahora bien, Sigüenza más bien suele ubicarse como un pensador de transición más que un pensador moderno. Veamos por qué. En el ámbito científico sí podemos decir que es totalmente moderno, porque su obra se desenvuelve en un carácter sobre todo ecléctico. Carlos Sigüenza promueve las afirmaciones astronómicas de Tycho Brahe, que si pueden ver en el diagrama que tengo del lado derecho, propone un sistema solar en el que sí deja a la Tierra en el centro de la Tierra, mueve al Sol orbitando en torno a esta, pero hace que también el resto de los planetas orbiten en torno al Sol. Si se dan cuenta, entonces es una combinación bastante astuta, creo yo, del sistema ptolomeico, que tiene toda una tradición de muchos siglos, y el sistema copernicano que ponía a la Tierra, que ponía al Sol en el centro del universo, ¿sí? Entonces, con esta combinación de sistemas Tycho Brahe, deja al pensamiento cristiano sin lastimarlo, pues, o sea, mañosamente lo ocupa en función de las observaciones que él mismo tiene, y se libra de varios problemas que se generó con el sistema copernicano. Ahora bien, retomando, Sigüenza elabora tablas astronómicas
justo empleando los cálculos que nacen a partir de este sistema copernicano. Y del mismo modo, al igual que otros modernos, se desempeña en astrología y elabora cartas adivinatorias para la realeza. A pesar de que esta cualidad nos parecería muy extraña en términos de la modernidad, tenemos que comprender que en aquel entonces la astronomía y la astrología no estaban divididas, eran prácticamente la misma cosa, porque en realidad las dos tenían, digamos, el mismo objetivo, que era elaborar predicciones en torno a la naturaleza, solo que evidentemente lo hacían a partir de diferentes métodos, ¿no? Cito unas líneas que aparecen en su libro Libra Astronómica, donde se justifica en su cualidad de astrónomo y astrólogo. Él dice: yo también soy astrólogo y sé muy bien cuál es el pie de que la astrología cojea y cuáles los fundamentos debilísimos sobre los que levantaron su fábrica. ¿Sí? Retomando su carácter moderno, también, bueno, justo no se le puede decir que es enteramente moderno porque sus concepciones religiosas siguen siendo providencialistas y agnósticas. Y a pesar de que niega en muchas ocasiones a la autoridad, frecuentemente a ella recurre cuando tiene ciertas dificultades. También elabora lunarios y almanaques. Dice a este respecto, también en la Libra Astronómica: quien tiene entendimiento y discurso jamás se gobierna por las autoridades si les faltan a estas autoridades las congruencias. Es decir, sí es moderno, pero no abandona su certidumbre de pensamiento barroco, de pensamiento clásico, digamos. En resumen, podríamos decir que en general tuvo siempre una actitud crítica, que promovió mucho la idea del método, haciendo alusión justamente al método cartesiano, y que pugna por separar el conocimiento científico del religioso. Ahora bien, ¿por qué la astronomía fue, digamos, la disciplina que fue más importante a desarrollar en esta época? Pues porque tenía sus raíces en la cosmología egipcia, griega y babilónica. Eso lo hacía una disciplina ampliamente conocida, y remarco este entrecomillado de ampliamente, porque obviamente era restringida a varios sectores de la población, pero bueno, en general era conocida y difundida. Ahora bien, la astronomía llegó a tener un gran poder en la antigüedad, pues el destino del hombre y de las naciones podría leerse en la bóveda celeste, era lo que se creía en aquel entonces, a partir de las observaciones de estos astrónomos astrólogos. Sin embargo, durante el siglo XVII, el cielo sufrió una expansión que derribaba sobre todo las ideas del cristianismo. Como dije hace un rato, el universo se volvió bastante más complejo. Ya los planetas ya no se movían en estas esferas perfectas que se describen sobre todo en Aristóteles, y en general quiero decir que el mundo, pues, insisto, creció y se volvió más difícil de entender. Ahora, en este respecto, la Iglesia buscó actualizar y adaptar las ideas para hacerlas congruentes con los descubrimientos recientes del cosmos. Era por lo que estaba pugnando. Y esta nueva astronomía, astrología, violaba la doctrina del libre albedrío y el monopolio de la Iglesia sobre el milagro, lo cual hacía que los astrónomos se convirtieran en amanuenses de Dios. Es decir, ahí queda notoria la preponderancia de la astronomía. De todos los fenómenos que se estudiaban del cielo, los cometas tienen una particular importancia, pues su aparición y su desaparición regular, lo curioso de su órbita y la imagen que proyectaban en el firmamento, los hizo un cuerpo celeste muy digno de ponerle atención. A partir de estas cualidades y de otras tantas, se gestaron en esa época muchos documentos astronómicos, astrológicos, que a partir de ciertos argumentos retóricos empezaron a relacionar lo que sucedía en el macrocosmos, lo que sucedía en el firmamento, con lo que sucedía en el microcosmos, es decir, a partir
del comportamiento de las estrellas, podíamos conocer el comportamiento del hombre. Había un vínculo ahí, extraño, un vínculo de dependencia. El parteaguas en lo que respecta al pensamiento de Sigüenza fue el cometa que apareció en 1680, que fue visto ampliamente pues, en ambos lados del Atlántico, y que suscitó una gran cantidad de escritos que presagiaban consecuencias en general negativas cuando este cometa se acercó a la Tierra. Este miedo y esta zozobra del cometa que visitó, bueno, que se acercó a la Tierra, motivó a que Sigüenza y Góngora escribiera en 1681 el manifiesto filosófico en contra de los cometas, donde plasma con mayor claridad su cualidad de hombre moderno, explicando y justificando que el temor al nuevo astro era en realidad carecía de bases, ¿no? No era injustificado. ¿Qué podemos encontrar en este manifiesto? ¿Cuál es la importancia de este manifiesto? En ella, Sigüenza quiere que sus conocimientos o experiencias se escuchen en todas partes, que sea leída y estudiada, o por lo menos analizada por eruditos, y entendida en general por el vulgo. Ahora, de todos sus opositores, de toda la gente que se opuso a su opinión, es importante destacar la opinión de Eusebio Quino, que estaba en desacuerdo con Carlos y que esencialmente representaba la tradición y el dogma del cual Sigüenza trataba de huir. En su cualidad de moderno, su posición contra la superstición queda más claramente demostrada en argumentos como estos, que cito a continuación rápidamente y que todos son extraídos más o menos de manera secuencial de este manifiesto filosófico. En algún momento dice: es necesario advertir que nadie hasta ahora ha podido saber con certidumbre física o matemática de qué y en dónde se engendran los cometas, con que muchos menos podrán pronosticarse. Dice más adelante: lo que es este discurso procuraré será despojar a los cometas del imperio que tienen sobre los corazones tímidos de los hombres, manifestando ninguna eficacia y quitándoles la máscara para que no nos espanten. Perdón, 2 minutos, Marco, por favor. Sí, en general habla sobre, está en contra de de asimilar que los cometas solo traen cuestiones negativas a la Tierra, porque entre otras cosas dice, bueno, han sucedido muchas otras cosas malas en las sociedades y estas cosas malas no estuvieron nunca relacionadas o nunca pasó un cometa cerca de estos eventos, ¿no? Al final se anima a manifestar entonces que las observaciones que he hecho de este cometa no dudo que serán aplaudidas y estimadas por aquellos grandes matemáticos de Europa, que las entenderán porque lo saben hacer. Es decir, en general, se aleja de la tradición, promueve el pensamiento racional y el estudio de los objetos celestes y se queja, digamos, de la opinión de la gente, de la supuesta gente experimentada que se funda esencialmente en la tradición y en dogmas de fe. ¿Sí? ¿Qué podemos concluir de todo este pensamiento? Que la actitud de Sigüenza frente al conocimiento es una actitud definitivamente moderna, pues combate la ignorancia y se muestra contrario a la actitud dogmática. Promueve la idea de un método filosófico para despejar dudas y generar conocimiento verdadero, aunque a pesar de que promueve este método, no genera algo nuevo, es decir, lo usa para estudiar lo ya conocido, pero no promueve, no va más allá. Sigüenza apoya la idea de que la astronomía no puede fundamentarse en la mera sensibilidad, sino que requiere la minuciosa observación y la aplicación de la matemática para asegurar la certidumbre que buscaba. Y al mismo tiempo se transforma en un científico que aplica herramientas teórico-empíricas al campo de los fenómenos celestes. Critica el error propio del dogma y deslinda la ciencia de la opinión y la autoridad. Con toda esta conducta, con toda esta posición que toma, Sigüenza se vuelve uno de los principales precursores de la Ilustración mexicana.
Y bueno, hay mucho más que decir, pero espero que quede claro el poder y la importancia de los estudios de Carlos Sigüenza en el avance de la ciencia en general y en particular el avance de la ciencia no hispana. Muchas gracias, Marco. Una ponencia bastante interesante, recuperando una figura central dentro del desarrollo del pensamiento tanto científico como filosófico en México. Allá habría que pensar cuál es la relación de la Escuela de Salamanca, ¿no? En España, y cómo influyó directamente estas ideas en, si hay una separación, verdaderamente, lo quiero reflexionar con estas ideas en España y, bueno, Nueva España, ¿no? Sin duda alguna es fundamental Sigüenza y Góngora. Vamos entonces a Claro. dar continuación a la ponencia de Mario. Mario, ¿estás por acá otra vez? Sí, ya. Regresó, nos dejó, tiró la bomba ahí, y nos dejó con la espera, sabiendo cuál iba a ser el desarrollo y la conclusión, pero ya está Mario por acá. Seguimos adelante contigo, Mario. Muchas gracias, Omar. Una disculpa por los problemas técnicos que me acontecieron, pero bueno, retomo entonces lo que estaba señalando, ¿no? Nicole defiende esta tesis de que el ser es fenómeno, de que el ser está a la vista, una tesis que aparentemente, siendo simple, resulta bastante problemática incluso en el planteamiento nicoliano mismo, ¿no? Y un poco para enfatizar o para hacer ver la complejidad de esta presencia del ser, el mismo Nicole evoca una anécdota, eh, la cual voy a leer a continuación, ¿sí? Una vivencia que da ejemplo de esta presencia precisamente del ser, ¿no? Y que es donde está el elemento de la expresión presente. Entonces, cito a Nicole, dice, evoquemos la experiencia de aquel niño que viajaba en una carretela, dormido en el regazo de su madre. En un giro del camino montañoso, el mar se abre a la vista, con el disco rojo del sol asomando apenas por encima del horizonte marino. El niño que despierta lo mira con ojos que el sueño y lo insólito del espectáculo disputan por dejar atónitos. Pero al momento exclama, el sol, con una viveza de expresión que rebasa con mucho lo que dicen las solas palabras, pues en ellas suman su fuerza el asombro ante lo inesperado y el asombro de poder reconocerlo. Con estas palabras logra unificar efectivamente la experiencia de su sol con ese otro que ahora le aparece, fuera de lugar y de toda proporción, el que siempre intentó ver desde abajo y el que ahora la altura del monte y la benignidad de la aurora le permiten dominar con la mirada desde arriba sin quedar deslumbrado, ¿no? Fin de la cita. ¿Qué nos señala esta vivencia? El asombro ante la presencia de un ente, una cosa, en este caso el sol. Señala pues el asombro ante lo dado, ante el simple hecho de que las cosas son. ¿Cómo es este estar asombrado ante algo? Hay que poner la atención en el carácter activo del asombro en este ejemplo. El asombro del niño de la carretela no consiste simplemente en mirar al alma, ¿sí?, que se le presenta, sino en exclamar, como dice Nicole, con viveza de expresión que rebasa con mucho las palabras, el sol, ¿no? Y ante el sol, el niño exclama asombrado entonces lo que percibe. Lo importante a resaltar aquí es la expresión, el carácter expresivo precisamente. Y es que aun cuando el niño hubiese permanecido callado, atónito por el espectáculo que está percibiendo, su silencio sería también expresivo. ¿Qué papel juega la expresión en este ejemplo? Es lo que posibilita en última instancia la posesión de aquella presencia ante la cual el niño se asombra. No es sino hasta que se expresa la presencia percibida que ésta se posee firmemente, y en la medida que se posee es que se puede ofrecer al otro. Es decir, puede ser comunicada, señalada y por ello efectivamente evidente. Se intuye el ser, pues, pero esta intuición no es solo visual, pasiva, sino que implica necesariamente su expresión. Solo de este modo es que se establece una relación inmediata con el ser, pues se capta no como un contenido determinado ni como una estructura formal, una norma, un axioma, principio o una simple formulación conceptual, sino como la experiencia efectiva de que las cosas son, la experiencia de su efectiva presencia. A este respecto, afirma Nicole, cito nuevamente al autor, la evidencia apodíctica, en efecto, no es un contenido, ni una forma, ni es una norma o axioma, es un acto y un acto comunicativo. La apodicticidad es inherente a la primera declaración de la presencia del ser. Fin de la cita. La intuición del ser es un acto expresivo.
Pero lo intuido no es simplemente el ser, no se intuye una pura presencia. Parafraseando la expresión del niño de la cartela, esta no dice simplemente hay, sino hay algo, hay un sol. Siempre se intuye, se percibe sin mediación la presencia presentada de cierto modo. Para decirlo en términos generales, se percibe que los entes son. Cuando el niño reconoce el sol, reconoce por igual todo el contexto de la escena que percibe, incluso reconoce al otro sol que siempre intentó ver desde abajo, pero que solo hasta ese momento le fue posible contemplar a cabalidad. Por ello, el niño intuye por igual la presencia del sol y el hecho de que esta presencia no es todo lo que hay, sino que hay más. Es en la intuición de este más que se dona conjuntamente con la presencia de las cosas, donde radica la importancia de la expresión como categoría ontológica para el pensamiento nicoliano. Al respecto de esto, señala Nicole ya en su crítica de la razón simbólica, cito nuevamente a Nicole: evidencia es visión. Se diría que una cosa es la visión, otra la simbolización. La primera es perceptiva, la segunda es lógica o verbal. En ambas se trata de algo presente. ¿Dónde se localiza esta presencia de manera evidente? La presencia es exterior, pero la evidencia no es meramente visual. La percepción es singular e intransferible, mientras que la evidencia tiene que ser compartida para ser apodíctica. La palabra podeixis indica justamente la exposición o presentación de algo a alguien. La mirada no presenta, lo visto no puede compartirse. El lugar de la presencia evidente es el logos. Fin de la cita. El logos, en tanto expresivo, es entonces apofántico respecto del ser, es decir, expresa al ser. En esa medida, la intuición del ser es ontológica, pues en ella se aprende el ontos y esta aprehensión es de carácter siempre lógico. Pero lo intuido no es la pura presencia, sino la presencia siempre diferida, la presencia de un ente, ¿no? ¿En qué consiste el carácter diferido de esta presencia del ser? En la ambigüedad constitutiva del logos, cuya expresión permite lo imposible, hacer hablar a lo que por esencia, entre comillas, es inexpresivo. ¿Sí? Y aquí viene la cuestión de la inexpresividad. La problematización más radical de este aparente contrasentido de logos que consiste en hacer hablar a lo inexpresivo la encontramos hacia el final de la obra nicoliana, a partir de la noción fenomenológica de lo que Nicole denomina como el misterio de la palabra. ¿En qué consiste dicho misterio? Hay que comenzar a señalar que el misterio no lo entiende Nicole en un sentido místico, ni religioso, ni teológico. Él intenta desarrollar o llevar a cabo un acercamiento fenomenológico del punto o del tema del misterio, ¿no? Y en ese sentido intenta ver en el misterio un límite de la razón, ¿no? Ya decíamos hace rato, es la crítica de la razón simbólica, el misterio aparece precisamente como este límite. Vamos al misterio. ¿En qué consiste? El misterio del logos radica en tres momentos que abarca la existencia del mismo y que en última instancia hacen referencia a la relación que éste entabla con aquello que Nicole caracteriza como esencialmente inexpresivo, a saber, las cosas, en el fondo, la materia, entiéndase por ello el orden de la naturaleza física, la realidad subsistente, espacio-temporal, extensa, perceptible y tangible, ¿sí? Así, el misterio se muestra en tres momentos distintos, ¿no? El origen de la palabra, que problematiza el paso de la materia al logos. Dos, el fin de la palabra, que problematiza el paso del logos a la materia. Y tres, la inclusión de la materia en toda la operación del logos, que problematiza la dependencia de este de logos a aquella, la materia. A continuación explicaré brevemente cada uno de estos tres momentos. Es misterioso el origen del logos porque cuando éste se vuelve sobre su historia para sondear sus orígenes, aquel hipotético momento donde por primera vez se hizo presente en la realidad no encuentra otro antecedente más que el silencio radical de la materia. La materia antecede necesariamente al logos. Pero ¿cómo es posible esto? ¿Cómo es posible de que un orden como el material, cuyas notas ontológicas son la necesidad, la eternidad, la ordenación uniforme y homogénea, el mutismo y la inexpresividad, ¿sí?, haya surgido una realidad cuyas notas ontológicas son precisamente las opuestas: la posibilidad, la contingencia, la finitud, la historicidad, la expresividad? Es indudable que fue de la materia de donde se originó el logos, ¿de dónde más? Pero resulta asombroso, por imposible, el hecho de que de lo material emerja y se mantenga constantemente lo que se distingue precisamente por ser inmaterial, ¿sí? Preguntando pues por su origen, el logos llega a la conclusión de que en su entraña misma lo constituye un hecho misterioso.
el paso de la materia a la palabra, por más imposible que ello parezca. Ante lo insondable, el logos no tiene más que corroborar lo patente. Su origen es misterioso. Pero el misterio no se agota en el origen, sino que se extiende hasta el extremo opuesto, el fin. Es evidente que el logos no ha sido siempre, sino que vino a ser en algún momento. De ahí la nota ontológica de su carácter contingente e histórico. Del mismo modo que el nacimiento del logos se presenta como fortuito, nada nos asegura que seguirá existiendo indefinidamente, sino que en tanto finito, más bien parece imponerse la posibilidad latente de una muerte inminente. Así como ha nacido siempre, algún día dejará de ser. ¿Vuelve el logos a la materia? ¿Se materializa de alguna manera? ¿Qué implica este tránsito tanto para el logos como para la materia? Aparentemente la materia no ha menester de la palabra. ¿Para qué querrían las cosas tomar la palabra? Las cosas no necesitan un nombre. Durante millones de años las cosas han permanecido en rotundo, eterno y, recordando a Pascal, aterrador silencio. ¿Cambia algo cuando viene el ser a la palabra? A ojos de Nicole la respuesta es clara. Cito a Nicole, la palabra no solamente sirve para hablar de las cosas, sino que puede incrementar el inmenso tesoro de las cosas, el universo. Hay más ser desde que se habla del ser. Fin de la cita. ¿Cómo podría quedar indiferente entonces el universo frente a tal metamorfosis? Y sin embargo, es inevitable que algún día las cosas olviden su nombre, así como la voz que las nombró. Con ello, inevitablemente y en algún sentido, la realidad se verá mermada. Así pues, cuando el logos se proyecta de cara a su posibilidad más propia, su finitud, encuentra nuevamente el mismo misterio. Llega un momento en el que la palabra quedará completamente silenciada y la materia volverá a su indiferente silencio. Por más insondable que resulten sus consecuencias este hecho, el paso de la palabra a la materia resulta también misterioso. Finalmente, el misterio radica de modo tal en la palabra que ésta lo encuentra no solo en su origen y en su fin, sino en su cotidiana manera de ser. El origen y fin señalados anteriormente los vemos reiterados en cada acto verbal mismo, en el habla cotidiana misma. El misterio está a la vista todo el tiempo y no tenemos que asistir a su hipotético origen o fin para poder apreciarlo. Y es que bien puede ser que la materia no necesite de la palabra, pero la palabra no persiste sino en y mediante la materia. En el acto verbal están siempre implicados tres elementos: quien expresa, quien escucha y aquello común de lo que se habla. La materia está presente en cada uno de los tres. Está presente en los dos primeros porque la palabra transita siempre por vía material, ya sean las ondas sonoras que produce la voz, las sinapsis química y eléctrica que comunican las neuronas, las ondas electromagnéticas o cualquier otra vía material. La palabra necesita siempre de un soporte material para manifestarse. En contraste, la materia no se altera ante la ausencia de la palabra, o al menos no tenemos alguna muestra empírica de ello. En segundo lugar, la materia está incluida como elemento imprescindible dentro de todo acto de logos, de la palabra, en tanto referente común. El logos simplemente no podría cumplir con una de sus funciones más importantes, que es comunicar, sin una realidad, sin un referente común que respalde y dé significado a su expresión. Sin la realidad, la palabra carecería de sentido y no sería más que mero ruido, flatus vocis. En contraste, y como se había mencionado anteriormente, las cosas no necesitan referencia alguna, pues al parecer se bastan a sí mismas para ser lo que son. Así pues, por donde se vea, la expresión está ontológicamente necesitada de lo inexpresivo. Tal necesidad, sin embargo, no es recíproca, aparentemente. Es incluso contraria. La materia se resiste constantemente a converger con el logos. Afirma Nicole, cito, la materia no se convierte en verbo cuando éste nace. El verbo no es materia convertida. La materia no se convierte en otra cosa. Fin de la cita. El silencio y la indiferencia de la materia previa al nacimiento del logos y posterior a su muerte permanecen intactos y se mantienen aún en presencia de logos mismos. Se mantiene, en primer lugar, justo como aquel silencio eterno de los espacios infinitos que aterraba a Pascal, como un límite del logos o del lenguaje, que Nicole es precisamente su carácter misterioso, y en segundo lugar, como un silencio que viene a mostrar una resistencia, una evasiva de las cosas, de la materia, por ceder ante la invitación del logos a conversar. Encontramos aquí, en la concepción del misterio nicoliano, una aporía. Para Nicole parece ser el caso que sea así. Sin embargo, tratando de ir un poco más allá del planteamiento nicoliano, valdría la pena, a manera de tentativa, aventurar la siguiente reflexión.
Y ya con esto vamos concluyendo un poco. Quizás el horror cósmico ante el insondable silencio de los espacios infinitos no le permitió a Pascal percatarse de que, a pesar de su inmensa profundidad, ese silencio era significativo o es significativo, es decir, mostrativo de algo. Algo dice ese silencio. Con todo y su indiferencia, resulta de algún modo expresivo. Y esto sucede precisamente por y mediante Logos, mediante su carácter expresivo. Podría decirse que Logos es tan parlanchín que su voz presenta el contraste perfecto para que el silencio de las cosas se haga oír y quizás incluso se escuche por primera vez en cuanto silencio, en tanto negativa a una conversación. Como siempre, ha de ser ahora también la poesía, y en este caso, la poetisa quien dé la pauta por el camino que ha de seguir el pensamiento. Así, apela la poetisa a una piedra, ¿no? Y leo a continuación brevemente un poema de esta premio Nobel de Literatura, Zimbroska, ¿sí? Que se titula Llamo a la puerta de una piedra, ¿no? Conversación con una piedra. Llamo a la puerta de una piedra, soy yo, déjame entrar, quiero entrar en ti, mirar alrededor, tomarte como aliento. Vete, dice la piedra, estoy herméticamente cerrada, hasta los pedazos, hasta partida en pedazos estaremos herméticamente cerradas, hasta pulverizadas no dejaremos entrar a nadie. Llamo a la puerta de una piedra, soy yo, déjame entrar. Vengo por pura curiosidad, la vida es la única ocasión, quiero pasear por tu palacio y luego visitar a la hoja y a la gota de agua. No tengo mucho tiempo para todo, mi mortalidad, perdón, debería conmoverte. Soy de piedra, dice la piedra, y forzosamente debo guardar la seriedad. Vete de aquí. No tengo músculos para la risa. Llamo a la puerta de una piedra. Soy yo, déjame entrar. He oído que hay dentro de ti grandes salas deshabitadas, jamás vistas, hermosas en vano, sordas, sin el eco de los pasos de nadie. Reconoce que tú misma sabes poco de esto. Grandes y deshabitadas salas, dice la piedra, pero no hay sitio en ellas. Hermosas quizás, pero no para el gusto de tus pobres sentidos. Puedes conocerme, jamás me sabrás. Dirijo a ti toda mi superficie, con todo mi interior te doy la espalda. Llamo a la puerta de una piedra, soy yo, déjame entrar. No busco en ti refugio para la eternidad. No soy infeliz, no soy indigente. Mi mundo vale el retorno. Entraré y saldré con las manos vacías, y como prueba de mi presencia allí, diré tan solo palabras a las que nadie dará fe. No entrarás, dice la piedra. Careces del sentido de formar parte. Ningún otro sentido sustituye al de formar parte. Ni siquiera la vista afilada hasta llegar a ver todo te servirá de nada sin el sentido de formar parte. No entrarás, tienes quizás una idea de este sentido, apenas su germen, su imagen. Llamo a la puerta de una piedra. Soy yo, déjame entrar. No puedo esperar 2000 siglos para entrar bajo tu techo. Si no me crees, dice la piedra, habla con la hoja, te dirá lo mismo. Con la gota de agua, que te dirá lo mismo que la hoja. Al fin, pregunta un cabello de tu propia cabeza. Me parto de risa, la risa, una risa enorme con la que no sé reír. Llamo a la puerta de una piedra. Soy yo, déjame entrar. No tengo puerta, dice la piedra. Fin del poema, y ya nada más concluyo la reflexión, ¿no? El silencio, este silencio, es de las cosas, de la materia, diría Nicole, aunque lo percibimos por contraste con el logos, porque le marca y señala a este un límite, más allá del cual no puede extender su dominio. Si es de las cosas el silencio antes que del logos, ¿qué nos dice entonces de las cosas? Poéticamente, que se resisten a conversar. Es necesario dimensionar ontológicamente esta resistencia a conversar. En Nicole se conceptualiza como misterio y se manifiesta con el silencio o la inexpresividad de los entes no expresivos. ¿Cuál es el sentido ontológico de este silencio? Una contradicción en el seno del logos mismo, una negación que apunta a una resistencia, presente por igual en las cosas y en el logos, mejor dicho aún, una resistencia de las cosas a ser dichas que adquiere voz en tanto silencio por el logos mismos. Habrá que escuchar con mayor cuidado este silencio de las cosas para saber qué puede decirnos del mundo y con ello de nosotros mismos. Muchas gracias. Fascinante, fascinante el cierre de Mario, fascinante la reflexión acerca del silencio.
Nicole recupera una cierta interpretación de la fenología también, digamos, hay un cierto diálogo con Ortega y Gasset, pero sobre todo con Husserl. Y en Husserl en esta interpretación, ya me estoy aquí entre fenomenólogos discutando, hay una interpretación bien interesante sobre el concepto del silencio y de qué manera está pretematizado, ¿no? Porque me parece que en el logos ya hay una situación diferente. No quiero abordar, me gustaría abordar este tema más adelante en la sesión de preguntas, porque el tiempo pasa y el tiempo nos consume, somos seres finitos. Vamos entonces con la participación del siguiente ponente. Me dejó pensando bastante aquí también esta ponencia, como las que ya han pasado. Eh, Me parece que sigue José Luis García. Me parece que no está José Luis García, ¿verdad? No. Entonces vamos con la siguiente ponencia, la última de esta mesa, de Gabriel Argenis Ponce. Por favor, adelante, Gabriel. ¿Estás preparado? Hola, buenas tardes. Sí, estoy listo. Adelante. Damos inicio a la ponencia de Gabriel. Hola, buenas tardes a todos los compañeros de la mesa, a todos los que siguen la transmisión y a los que verán el video. Inicialmente había pensado en preparar un tema donde intentaría poner en relación la comunidad, que es un tema que me interesa y que he trabajado y que trabajo, y la poesía, algo que personalmente me gusta, pero que he trabajado poco. Y a la hora de ponerme a trabajar me di cuenta que sería bueno y probablemente lo disfrutaría, y así fue. El primero, acercarme, conocer la relación más general de lo que ahora llamo poesía y vida. Y después en específico la relación entre poesía y relación. Porque yo defiendo y creo que la comunidad es una relación más que otra cosa. Y bueno, a continuación, pues lo que trabajé para el día de hoy, que es algo pequeñito. Voy a compartirles una presentación. Ya se está viendo, ¿verdad? Bueno. Sí se ve todavía en miniatura, Gabriel. No sé si lo quieras Okay. poner en pantalla Sí. completa. Ahorita lo pongo en pantalla completa. Bueno, sin proponérnoslo, una muy afortunada coincidencia que Mario terminara su tema haciendo referencia a la poesía. Y pues de alguna manera, pues espero haya continuidad con esta bonita conclusión. Poesía y vida. La poesía percibe y expresa verdades difíciles de percibir y expresar en otros modos de pensamiento. Esta noción habita en recuerdos, probablemente inexactos, de palabras escuchadas a la poeta y filósofa mexicana Elsa Cross. Lo que sí es exacto son los ejemplos de ello en palabras escritas de esta misma autora y de otras y otros poetas. Aquí uno de estos ejemplos, del libro Nepantla, palabra náhuatl que significa en medio, estar en medio, de la también profesora universitaria. Entre lo que aparece y se disipa, la vida se despeña, y sus instantes danzan como hojas, libres para morir, gozosas, en su vuelo y su caída, en la tierra donde ya se deshacen y se vuelven fiebre de hormigas, vida que pulula, y su sueño se alza en ramas nuevas o se queda desnudo en su silencio. ¿No es verdad que la vida, conformada de muchísimos momentos, se mueve con rapidez, vuela, cae, pulula?
¿No es verdad que en ella, en cualquiera de sus movimientos, es posible encontrar gozo? ¿No es verdad que la vida es sueño, como también lo apuntó otro poeta? Por verdad entiendo y creo la correspondencia entre lo que pensamos y lo que consideramos la realidad. En este caso, se trata de la correspondencia entre poesía, que la considero un modo de pensamiento, y realidad. Estas consideraciones de inmediato pueden resultar problemáticas porque se puede discutir qué es la verdad y porque para muchos, tanto idólatras como despreciadores de la poesía, esta va más allá de la realidad. Sería fructífero un diálogo aparte acerca de todo esto, pero ahora solo trato de dar una pequeña muestra de que la poesía ciertamente dice cosas que están en la realidad, cosas que muchas veces son fundamentales en nuestras vidas. En especial, la poesía percibe y señala relaciones que suelen pasar desapercibidas. Además, las percibe y las señala en formas extraordinarias, bellas, sublimes, profundas, conmovedoras y ¡oh, qué maravilla! Estos justamente son rasgos que distinguen a la poesía. A través de ellos, la poesía ve y señala desde relaciones aparentemente simples y trilladas, como lo ejemplifican estos 4 preciosos versos de Sor Juana, que hablan de la abeja y la flor, y que son parte de una composición reunida en su venturosa Inundación Castalida. Disculpen que no especifique cito y demás, como estoy presentando gráficamente las citas, pues para no detenerme demasiado en eso. Ayudando el uno al otro, con mutua correspondencia, la abeja a la flor fecunda y ella a la abeja sustenta. Muchas veces hemos visto una abeja sobre una flor y con trabajo percibimos la belleza del color y las formas. Pero ¿cuántas veces hemos percibido el armonioso intercambio entre tales animal y plantas? Justamente, me parece, que las palabras escogidas y su acomodo por parte de la monja Jerónima resaltan tal armonía. También la poesía percibe y señala relaciones muy complejas, como lo ejemplifica, también con contundencia, Rosario Castellanos en los 2 últimos versos del poema que da título a su aguda antología, Poesía no eres tú. El otro, con el otro, la humanidad, el diálogo, la poesía comienzan. A partir de estas 2 líneas, además del título del poema y de la antología, se puede pensar y corroborar tanto. Pero ahora basta reforzar su certeza con otra línea contundente del poema El Otro, presente en la referida antología de la Chiapaneca. Línea enraizada en consejos fundamentales. Nunca digas que es tuya la tiniebla. No te bebas de un sorbo la alegría. Mira a tu alrededor. Hay otro, siempre hay otro. Y es que ciertamente al poner atención a nuestro alrededor, podemos encontrar, directa o indirectamente, otras presencias, además de la propia, otros momentos, además del presente, otros sentimientos, además de los que ahora se expanden en nuestro pensamiento. Otro tipo de relaciones percibidas y señaladas por la poesía son las relaciones generales, es decir, las que implican en modo simple a muchas cosas a la vez. Así lo ejemplifica Ernesto Cardenal en un recodo de su Canto a México, donde se da cuenta que está tocando una relación fundamental y agarra a mano limpia el alcance de las relaciones. Que como todo está relacionado con todo, el destino humano no es diverso del de todo el universo. Todo ente es relación. Aquí tenemos otras afirmaciones que dan para pensar tanto. Pero ahora solamente consideremos que si ponemos mucha atención a cualquier cosa o ente, por ejemplo, uno mismo, encontraremos que tiene múltiples relaciones que nos llevan a otras cosas que a su vez están relacionadas con otras cosas y así hasta tener que apoyarnos en la noción de universo. Para concluir,
por ahora haré referencia a un tipo de relación que parece no acercarse mucho a la realidad, que está más en el modo de percibirla y de señalarla. Me refiero a la metáfora, algo que pone en relación a cosas distintas, encontrando parecidos, complementariedad, correspondencias o analogías. Una relación muy querida por la poesía, pero que muchas veces es difícil de percibir y expresar, y aún más difícil es tratar de ponerla en relación con la realidad. Pero esto no es imposible. Un ejemplo de esta relación lo encuentro en la poeta purépecha Elizabeth Pérez Insun, en 2 estrofas de su poema Curicacua, título que en español significa fuego. Bueno, aquí está la versión en purépecha. Les leeré la traducción. Nuestro fuego arde en silencio. Poco a poco se esparce el humo, el carbón se multiplica. El viento le alimenta, el fuego arde más fuerte. La lluvia trata de apagarle y el fuego renace otra vez. ¿Qué fuego es nuestro? ¿Acaso es la respiración que, como el fuego, es oxidación de materia orgánica? Y como una conclusión muy general, quiero remarcar que no siempre es fácil encontrar la poesía en la realidad, pero esto es más que posible. Y cuando lo encontramos, ilumina nuestra vida. Gracias. ¿Qué decir tras el cierre tan reflexivo? Uno se queda sin palabras. Bueno, esta ha sido la última ponencia de Gabriel Argenis, o la última ponencia de esta mesa, de esta cuarta mesa, de esta celebración de este 10º aniversario. Vamos entonces a darle la palabra al maestro Rogelio Laguna y entramos también en la ronda de preguntas. Adelante, Rogelio. No te escuchamos, aunque aparece el micrófono prendido, ¿eh? Sigue sin eso. Sí, seguimos sin comunicado, Rogelio. Bueno, nos va a escribir aquí Rogelio. De momento, animo a las personas que nos están viendo a través de Facebook, poner sus preguntas, poner sus comentarios, poner sus inquietudes, cualquier sugerencia, comentario, inquietud, al respecto. De momento aquí a través del chat de Zoom nos está escribiendo, quiero felicitar a todas y a todos por sus ponencias, estoy muy contento por la calidad de las reflexiones, nos comenta el maestro Rogelio, en el marco de este 10º aniversario. Vamos a iniciar entonces formalmente con estas preguntas. Rogelio nos está poniendo que tiene aquí algunas preguntas. La primera para Josué, que ha sido un recorrido bastante interesante, ¿no? Josué, en Josué hay una recuperación historiográfica a través de la mirada de José Gauss del pensamiento hispanoamericano, el pensamiento latinoamericano que hoy por hoy nos está atendiendo. Y ya nos pone aquí Rogelio, hay una mirada colonial en José Gauss. Parece que Gauss siempre quiere venir a inventar de cero la autoconciencia, pero hay una tradición previa a él que no necesariamente parece valorar. Adelante, Josué. ¿Qué opinan? Nos pone Rogelio. Gracias, Rogelio. No sé si entiendo bien la pregunta. Pues sí, yo creo que Gauss sí es muy eurocéntrico en su forma de abordar la filosofía y la tematización del pensamiento hispanoamericano en este sentido. Sí está buscando una mirada pues un poco histórica, digamos, esa es una parte de su reflexión, sin duda, pero creo que pues no, y creo que
pues eso sí creo que lo complica, ¿no? Un poco. Pero a pesar de eso, creo que pues hay que valorarlo pues, por el esfuerzo que hace, ¿no? De intentar ofrecer una reflexión que sea acorde al pensamiento hispanoamericano, y ahí sí que creo que tiene grandes aciertos, ¿no? Entonces, es sorprendente que esta tipología que ofrece, ¿no? De la vertiente estética, política, es algo muy, pues que podemos seguir viendo muy vigente. Entonces, pues creo que habría que valorarlo, pues más allá de sus limitaciones, de su marco conceptual, por lo que nos permite pensar, ¿no? Y eso es lo que yo diría. Gracias por la pregunta. Gracias, Josué. Tenemos aquí también la segunda pregunta del maestro Rogelio para Marco. Dice, no me queda claro si consideras a Sigüenza moderno o no. Su relación con la autoridad no es muy diferente de la que tienen otros modernos europeos. ¿Se tendría una idea de modernidad que nadie cumpliría porque todos creen en Dios o casi todos? Yo me sumo también a esta reflexión, a esta pregunta a Marco, porque igual parece ser que ya en España, a finales del siglo XV, bueno, desde el siglo, bueno, sí, en el siglo XV, para no ponernos quisquillosos con las fechas, parece ser que en la Escuela de Salamanca, en la universidad, etcétera, e incluso con Francisco Suárez, ya hay una preocupación por la idea de humanidad, ¿no? Pero todavía no hay una, digamos, radicalización del concepto, porque pasa por un proceso muy, muy interesante a través de la idea de Dios. Me parece que por ahí también con Rogelio se vincularía la pregunta, pero nada, te dejo con la pregunta, Marco. Sí, gracias. ¿Me escucho? Sí, ¿verdad? Sí. Ok. Sí, sí, en términos generales, no creo que haya duda en considerar a Sigüenza como moderno, como más o menos lo puse en la presentación, sobre todo si entendemos el término de modernidad desde el punto de vista científico. Sigüenza es sin duda un moderno. Se pone un poco en duda por esta situación que mencioné de que apelaba mucho a la autoridad y que él mismo era muy, aunque se quejaba, por ejemplo, de la astrología, él mismo era astrólogo, ¿no? Por eso también hice hincapié en esta idea de que la distinción entre astronomía y astrología no era tan clara como lo es ahora, ¿no? Sobre todo ese es, digamos, el pie del que cojea en su apego a la autoridad y en su providencialismo, o sea, no deja de referirse o sacar conclusiones también de la providencia, ¿no? Ese sería, digamos, lo único que podríamos alegarle, pero ciertamente pues no es el único que hace eso, ¿no? O sea, hay varios pensadores que también lo hacen así, ¿no? Sí, insisto, desde el punto de vista científico no le quita nada esas características y sí lo convierten en un moderno. Que de igual manera estaría como en este puente, ¿no? En este proceso de una cierta desvinculación de la ciencia, digamos, un poco más clásica a una ciencia moderna, ¿no? Ahí también sería interesante pensar en qué tanto el desarrollo de la ciencia en este periodo nuevo hispano se separa, ¿no? Tanto de España, y hay una cierta preocupación ya de una realidad que no es veramente europea y que ya pertenece a otro aspecto, ¿no? No sé, ahí me parece que igual podríamos pensar al respecto. Voy a leer entonces Así es. la tercera pregunta de Rogelio, y le damos la palabra a Beli para la pregunta. Dice, Josué, ¿qué es lo que nos permite pensar Gauss sobre nosotros? Sobre nosotros, sobre nosotros. ¿No es extraño que sea un extranjero el que venga a decirnos quiénes somos? Esa es esa es la tercera pregunta para Josué. La vuelvo a leer para que quede un poco más claro. ¿Qué es lo que nos permite pensar Gauss sobre nosotros? No es extraño que sea un extranjero el que venga a decirnos quiénes somos. Y esta cuarta pregunta la leo, que es para Mario, y hacemos la ronda. La cuarta pregunta, Mario, hay una metafísica, Nicole, que aunque bien intencionada parece hecha de rápido.
ya rápido. Su idea de materia no se sostiene y contrasta con otras doctrinas metafísicas metafísicas de la época, por ejemplo, de María Zambrano. ¿Qué ventajas tiene pensar con Nicole? Me parece que está muy lejos de pensar las circunstancias y cae en un universalismo abstracto. Yo me sumo al comentario de Rogelio. Gabriel, me gustó mucho tu ponencia, la poesía como hilo conductor del pensamiento en la lengua española y otras con las que entra en diálogo. Y leo también la pregunta que le tiene a Gabriel. Gabriel, hay quienes piensan que la lengua española en su pensamiento puede colocarse muy fácilmente en ese cruce entre filosofía y poesía. ¿Qué es lo que opinas? Entonces, bueno, no sé si Josué tienes un comentario al respecto de lo que también nos pregunta nuestro Rogelio. Después vamos con Mario y Gabriel. Adelante. Sí, gracias, Rogelio. Pues sí, yo creo que pues sí es un llamativo que justo sea un extranjero el que nos dio como esa plataforma, digamos, para pensar sobre el pensamiento que se hacía acá. Pero bueno, yo sinceramente veo en la actitud de Gauss pues mucha humildad, mucha honradez, mucha voluntad de hacerlo de forma sistemática y metódica, que eso es lo que pues nos faltaba un poco, ¿no? Digo, está bien que pues había filosofías de lo mexicano y estas cuestiones, pero creo que no había esa voluntad pues de hacer una reflexión pues como poner las cosas como en su lugar, ¿no? Entonces yo pienso que pues eso es ya vi que me está haciendo cara Rogelio, pero bueno, creo que eso lo podremos discutir con mayor calma. Yo creo que esa es la cuestión. Y pues sí, creo que eso es una gran aporte para la posteridad. Pero bueno, ahí lo dejo. Ok, Para, tomo la para palabra hacer un entonces. poco, ¿sí? Para ¿Sí? hacer un poco también ahí el comentario en relación a lo que comentaba Josué, quizá, si bien hay una discusión ahí de lo que menciona muy bien Rogelio, también habría que pensar de qué manera evolucionó. Ay, ya se me cayeron aquí los libros. Evolucionó con otros, perdón, José Gauss, me aventó ahí el conocimiento encima, pero bueno, hay una cierta, vinculación, aunque me sumo igual con lo que comentaba Rogelio. Me parece, Mario, que era, ibas a tomar la palabra. Sí, En lo que gracias, Omar. recojo aquí la montaña de Sol. Muy bien. Bueno, atiendo, digamos, los puntos que toca Rogelio en su comentario, en su pregunta. Bueno, yo no diría de ningún autor absolutamente que tiene una obra, una producción de pensamiento demasiado apresurada, ¿no? Como si fueran chilaquiles. No, yo creo que todos los autores merecen, digamos, un respeto en ese sentido, y el caso de Nicole, pues no es la excepción, ¿no? Sí, como cualquier desarrollo teórico, pues tiene sus faltas, tiene sus errores, tiene sus contradicciones internas, tiene sus problemáticas, que además quizás eso es yéndome a lo mejor un poco apresuradamente a la última parte de la pregunta, es una de sus importantes ventajas, ¿no? Que Nicole me parece que incentiva muchísimo el diálogo, la reflexión con las tesis y las propuestas que él mismo hace. Es muy, o a mí me ha resultado muy fructífero en ese sentido, me invita muchísimo a pensar, y yo creo que también a todos los que lo hemos leído, lo hemos revisado, esa es una de sus grandes virtudes, ¿no? Eh, por un lado eso. Por el otro lado, en cuanto al concepto de materia, este concepto aparece muy tardíamente en la obra de Nicole, aparece en esta obra de la crítica de la razón simbólica, y no es un concepto tampoco que desarrolle muchísimo. Quizás está un poquito más desarrollada la idea de lo inexpresivo frente a la expresión, ¿no? Pero el concepto de materia y esto del misterio de la palabra, sobre todo en cuanto a a la idea de materia, sí, efectivamente es un concepto que, insisto, no está muy desarrollado, no tiene, digamos, una amplia conceptualización bien clara, Nicole, eh, pero también hay que entender, digámoslo así, el momento de la obra donde aparece, digamos, ese concepto es un momento que el mismo Nicole define como límite respecto de las posibilidades de la razón misma, de la palabra misma,
Y bueno, salvo los problemas que tiene, a mí me llamarían más la atención, como un poco he intentado hacerlo respecto de la ponencia, pues las consecuencias que atrae, ¿no? Que tiene como ese concepto, esta idea de algo inexpresivo, de una resistencia en las cosas a poder ser dichas, a decirse, etcétera, etcétera. Comulgar un poco, a lo mejor incluso está contrariamente, si lo quieren ver así, en contra de lo que Gabriel también después en la ponencia defendía él, ¿no? Este universo, digamos, o esta unidad, quizás a lo mejor desde esta otra perspectiva no habría tal cosa o no de manera tan simple en la medida en la que más bien lo que hay es una tendencia, o bueno, no tendencia, una clara resistencia por parte del mundo a asirse o perdón, a asimilarse el sentido que le queremos dar, ¿no? Todo el tiempo nos está contradiciendo el mundo respecto de la explicación que queremos dar de él. Y eso es lo que apunta de alguna u otra manera, me parece, Nicole, hacia allá, digamos, está apuntando con el concepto de materia, más allá de los problemas que efectivamente señala, ¿no? Y en ese sentido, pues no creo que le deba nada, o no creo que, sí podemos poner en diálogo de manera muy importante, digamos, a Nicole con Zambrano, quizás aunque no aparece, Nicola, la cuestión del misterio, en tanto que referido, digamos, a lo divino, no aparece por ningún lado la idea de lo sagrado, por ejemplo, como lo va a hacer en Zambrano, como también lo hace en Villoro, por ejemplo, con este texto de la significación del silencio, de la mezquita azul, sí que apunta de alguna u otra manera, ¿no? Como guiñando el ojo, Nicola, hacia ese concepto, pero insisto, no aparece de manera tal. Y eso, pues podría abrir una posibilidad por ahí de diálogo, ¿no? Sí, efectivamente, de alguna u otra manera, o uno de los otros nombres, una de las otras formas, como se ha nombrado ese silencio, como se ha designado ese silencio, desde la religión más marcadamente, pues tienen que ver con el concepto de lo sagrado, efectivamente, ¿no? Y bueno, finalmente lo de la abstracción, también creo que no sería, digamos, una característica que pudiéramos señalar directamente del planteamiento o del desarrollo del pensamiento nicoleano. Creo que una de las cosas que se esfuerza Nicole todo el tiempo por tratar de hacer eh, es precisamente que sus análisis, que sus desarrollos sean lo más, en sentido fenomenológico, claro está, lo más concretos posibles, ¿sí? Atendiéndose, digamos, ateniéndose a lo concreto, a lo tangible, ¿no? A lo que está a la vista, insisto, con esta idea empecé, ¿no? Ser está a la vista, desde ahí mismo Nicole se plantea, digamos, la exigencia de atenderse a lo concreto mismo, insisto, como dice el lema de la fenomenología, ¿no? A las cosas, a las cosas mismas. Y en esa medida vuelvo ya finalmente al tema de las ventajas, pues todo depende para qué entiendas aquí la ventaja, ¿no? En qué sentido se dibuje la cuestión del interés respecto de un pensamiento. Pues Nicole me parece que es un autor, insisto, muy fructífero, que abre espacio para mucho que pensar, para muchas preguntas, para hacernos muchas preguntas y pues creo que por ahí no tendría yo nada más que decir o que agregar, ¿no? O sea, Nicole mismo se defiende en ese sentido como un autor muy, muy prolífero en esa medida, ¿no? Que invita constantemente a pensar. Gracias. Finalmente hay una pregunta para Gabriel. Bueno, no sé, me siento muy, bueno, primero gracias Rogelio por tu comentario. Por fortuna sigue habiendo múltiples conexiones. Mm, eh, Conforme uno va leyendo más poesía, que no es fácil, uno se va dando cuenta de la vastedad de su contenido y de la diversidad. En ella se habla de universo y se habla de múltiples formas. Tal vez justo a partir de ello ya empieza algo bueno, a revisar, tratar de revisar estas formas, que no es fácil asirlas. Em, Como yo mencioné, por ejemplo, universo es una noción, así entendí
nos sirve, de hecho, como para poder tratar de captar lo más que se pueda. Pero es una palabra. Y ahora recuerdo también que Rosario Castellanos dice que la palabra no es ni el pájaro que vuela, ni el árbol bien plantado. Y Elsa Cross, en su Nepantla, habla de un espacio entre las palabras y las cosas. Al menos tomar en cuenta ese posible espacio amplía, ¿no? Y permite hacer todos estos análisis para que entremos los filósofos a tratar de aclarar y hacer planteamientos como los que se han hecho desde hace siglos. Y justo eso me lleva a un primer punto en relación con la pregunta que hace Rogelio, de si el español, la lengua española, parece que tiene cierta facilidad para ubicarse en el cruce entre filosofía y poesía. Yo pensaría que en primer lugar, justo la poesía y la filosofía están muy cerca, para empezar, en general, independientemente de la lengua. Ahí es un tema a desarrollar en específico, que ahorita no me siento con los elementos para defender, ¿no? La cercanía y la comunicación entre filosofía y poesía. Primero, diría es ese punto. Por desgracia, no conozco muchas lenguas, y más o menos conozco mi lengua materna, que es el español, y su vasta historia. Y alcanzo a distinguir tal vez algunos elementos que la enriquecen para la filosofía, para la poesía, para la filosofía y para otros ámbitos que requieren expresión a través de la palabra. Y es que no solo, como se comentó ya en la primera mesa, no hay que olvidar que sí, el español fue una lengua colonizadora, pero también previamente fue una lengua colonizada. Los muchos siglos en que pues, la península ibérica estuvo bajo el control de los árabes, eso influyó, nutrió muchísimo al español, y lo nutrió filosóficamente, ¿no? O sea, hay que resaltar que, bueno, que es muy conocido por muchos de los que se dedican por la filosofía, pues que los Aristóteles, ¿no? Sobrevivió gracias en gran parte a los árabes. Y bueno, entonces se nutre, y sí, al ser una lengua colonizadora, pues entra en contacto con muchas otras lenguas, y a pesar de ser colonizadora, pues también se ve influida por las lenguas frente a las cuales se pone, ¿no? Es el caso de nuestro país, ¿no? Es la influencia del náhuatl, hasta llegar a tener pues, un buen diccionario del náhuatl en español, y muchas otras palabras que vienen de las muchas lenguas que hay en este país. Y yo, ya especificando más, no lo había pensado mucho, y espero no errar mucho, pero pensar sin olvidar el pasado colonial, los problemas, las injusticias y lo que sigue perviviendo de ello, es pensar al español como una lengua franca, que permite la intercomunicación entre muchas lenguas. Y en específico, esto es algo que sí lo he platicado, pero personalmente con Jaime Velasco, que va a participar en la siguiente mesa, es esta situación, pues que igual para nosotros no es raro, porque el español es nuestra lengua materna, y trabajamos con ella, pero para los escritores y los intelectuales indígenas se ven forzados a, al menos,
traducir al español, ¿no? Entonces está esta tendencia que, viendo el lado positivo, abre un espacio en común, nutrido desde vertientes lingüísticas, culturales muy diversas, ¿no? Dada esta situación, ¿no? Y por ello podemos abrevar desde el español, como sí justamente ahorita ejemplifiqué con el caso de Elizabeth, que gracias a que ella es bilingüe y su segunda lengua es el español, podemos acceder a esa forma en cómo ella ve el fuego, ¿no? Entonces, sí, esta circunstancia, a pesar, recalco, de la situación negativa que se tiene que superar, tiene esa ventaja de, mm, de ser un espacio donde confluyen muchos elementos de pensamiento y muy diversos, que igual pues yo hago la simple invitación. Yo quisiera leer muchísimo más de poesía y seguramente ahí vamos a encontrar directamente planteamientos filosóficos. Magnífico. Vamos con la pregunta de Belinda. Tenías la mano levantada hace un momento, te escuchamos. Sí, en realidad no era pregunta, era un comentario a lo que estaba diciendo Marco Antonio sobre Sigüenza y Góngora, a la respuesta de si en relación a la modernidad o si era un moderno. Nada más una precisión. Si bien Sigüenza no estaba de acuerdo, y él lo escribe así, sobre la astrología, que ahora podríamos llamar, y él hace astrología, lo hace porque al final del día necesitaba ingresos. Y entonces, aunque él no creía en eso, pues lo vendía a la gente que se lo solicitaba, que siempre era de clase alta. Y claro, por supuesto, hay que reafirmar lo que dice Marco Antonio, en que sí pertenece a la modernidad, porque parte de sus estudios en la cosmología, ¿no?, estaban en contra del principal representante, que era Anastasio Kirchner, ¿no?, que en Europa era la autoridad. Y él hace una crítica muy fuerte a la que el mismo Athanasius después se entera y se molesta muchísimo, porque es, bueno, este mexicano aquí de la Nueva España que me anda contestando, ¿cómo es posible, no? O sea, cuando yo casi pues, era el máximo representante. Entonces, por supuesto que es uno de los modernos, ¿no? Nada más reafirmando un poco lo que ya decía Marco Antonio. Muchas gracias. Sí, gracias. Me permiten justo rápidamente. Pues ejemplos hay varios. Creo que el más conocido es Kepler. Él estaba, también parte de su trabajo lo hacía haciendo cartas astrológicas, ¿no? Pero insisto, quiero precisar mucho, quiero repetir mucho esta idea de la digamos, nula separación entre la astronomía y la astrología. Insisto, la idea era tener un carácter, poder predecir a la naturaleza, ¿no? Y pues es algo que en cierto sentido también la astrología busca. Simplemente, insisto, los caminos eran diferentes. La astrología apelaba sobre todo a cuestiones sensibles, mientras que la astronomía lo hacía a cuestiones racionales, ¿no? Pero insisto, esa es una definición o una perspectiva puesta desde nuestra contemporaneidad, ¿no? Si nos regresamos en aquel momento, no había esa división. Por eso no podíamos clasificarlos en una cosa o en otra. Y ellos mismos así lo consideraban y lo aceptaban. Eso es también parte de la dificultad o de la ambigüedad de Carlos Sigüenza, porque como cité hace un momento, pues él mismo sabía de qué pie cojeaba la astrología, pero no dejaba de ser astrólogo por ello. Insisto, pues esa dificultad de separación es los que los hacía hacer las dos cosas al mismo tiempo. Pero sí, muchas gracias, Beli, gracias por la precisión. Gracias, Magnífico. Magnífico, sí. Bueno, ahí podría salir, como bien dicen aquí en el chat, el maestro Rogelio. Una buena pregunta de investigación, ver cómo se construiría un concepto de modernidad en Sigüenza y Góngora, ¿no?
y bueno, también enmarca la ambigüedad de esta modernidad y analizar de qué manera hay esta disrupción, ¿no? Yo nada más tengo una pregunta rápida para Mario, que me inquieta mucho el posicionamiento de Eduardo Nicol y bueno, a ver, eh, influenciado sobre todo en esta tradición de la fenomenología, sobre todo de Michel Henry, Henry da cuenta de que la metafísica occidental ha ubicado la esencia del aparecer en su propio desaparecer. Me parece que ahí no habría hay un apunte interesante porque también hay una crítica a Heidegger, etcétera, ¿no? Pero, ¿de qué manera el logos en Eduardo Nicol ya está pretematizado justamente, ¿no? O sea, el silencio me parece que estaría dentro de esta pretematización, ¿no? Por parte de logos, o sería algo que estaría fuera, algo más vinculado con otras experiencias esenciales. No me queda del todo claro cuál es el posicionamiento de Nicole, Mario. Gracias por la pregunta, Omar. Digamos, Nicole, efectivamente, digamos, él se asimila a sí mismo, ve a sí mismo como parte de la tradición fenomenológica, construye él su propia propuesta fenomenológica, que es una fenomenología dialéctica, y en esa medida, puesto que hace el énfasis o pone el énfasis precisamente en el punto del diálogo, del logos, de la expresión, del símbolo, son conceptos todos ellos que van de alguna u otra manera a ser fundamentales a lo largo del planteamiento nicoleano, termina estableciéndose como una categoría principal, como lo mencionaba hace ratito, y luego entonces, yo creo que desde la perspectiva nicoleana, estaría, digamos, o si a esto es a lo que te referías, digamos, un poco una pregunta, pues estaría incluida, digamos, la categoría de logos en este ámbito de lo que es la base o de lo que es de alguna u otra manera pues una de las condiciones para que se pueda dar la presencia, la manifestación, va a decir Nicole de alguna u otra manera, ¿no? La manifestación de las cosas del mundo, el hecho fenoménico es siempre fenómeno lógico, ¿no? No hay forma de que sea de otra manera distinta. Tiene que ir, o esa es la vía que al menos Nicole, digamos, intenta desarrollar, y esa logos tiene la característica de ser dialéctico, precisamente a ojos de Nicole. Por ahí creo que iría un poco la respuesta que te podría dar. No sé si sí doy efectivamente razón de lo que Sí, gracias. Digamos, me falta leer más sobre el aparato metodológico de Nicole y este proceso dialéctico es problemático, pero es interesante, sobre todo por la recepción que hay en México. Bueno, si no hay otros comentarios, otras preguntas, dice el maestro Rogelio Toña aquí en el chat, Clau, acabando esta respuesta, yo creo que, bueno, cerramos, es un comentario breve al respecto. Vamos a hacer un cierre, me parece que en Facebook tampoco hay otros comentarios. Cerramos entonces esta mesa 4 de este 10º aniversario del pensamiento en español. Ha sido una jornada muy interesante y en esta última mesa se han puesto de relieve temas de bastante interés. Vamos a seguir entonces en 11 minutos, en 10 minutos ya, en punto de las 7 en punto, vamos a comenzar la última mesa con otros ponentes y la moderadora va a ser Beli, me parece. Sin más comentarios, damos cierre a esta mesa. Les deseo una muy bonita noche. Sigan con nosotros vía transmisión Facebook. Sigan con nosotros en este festejo, en esta 7 de septiembre. Muchas gracias.